Génesis capítulo 22, del versículo 9 al versículo 14, dice lo siguiente: Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, ¿cómo? Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Cuando escuchamos la frase Jehová Jireh, no sé lo que se nos viene a la mente de qué puede significar eso. A veces nosotros pensamos, bueno, Dios es Jehová Jireh para mí porque me provee a mis necesidades físicas, porque Él me va a proveer todo lo que yo necesito. Pero en esta mañana quisiera, hermanos, que a la luz de la palabra viéramos la importancia y la grandeza de esta frase Jehová Jireh. Por eso quiero compartirles con este tema: la provisión de Dios. La provisión de Dios. Tenemos un hombre acá que tenía alrededor de 115 años y su nombre era Abraham. En el versículo 1 del capítulo 22 se nos dice que Dios probó a Abraham. Dios estaba probando lo que había en el corazón de este hombre. Entonces, por esta razón, Él le pidió que entregara a su hijo. En ese tiempo, los rituales y los sacrificios eran muy conocidos por las personas. Aunque el pueblo de Dios no estaba reunido, como iba a ser más adelante, numeroso, Abraham, por eso es conocido como el patriarca, por el primero en creerle al Señor, y a partir de ahí Dios iba a ser un gran pueblo. Pero los pueblos que estaban alrededor de Abraham eran pueblos que una y otra vez daban sacrificios a las deidades, a quienes ellos consideran que eran sus deidades. El tema del sacrificio es algo muy conocido desde el inicio de los tiempos. Abraham sabía que lo que Dios le estaba pidiendo era que él sacrificara a su hijo para él. Pero vamos a ver varios detalles que Abraham fue comprendiendo en la medida que él caminaba hacia ese momento. La idea del sacrificio, cuando llegó la ley, cuando los animales eran entregados, y que cuando las personas ponían su mano sobre los animales y simbólicamente los pecados eran pasados al animal, eso significaba que después del sacrificio del animal iban a ser cubiertos los pecados, mas no quitados. Pero la idea de traer animales, la idea de que el judío tenía que traer el animal, era que él comprendiera que el inocente iba a pagar por él. Esta idea la tenemos en toda la palabra: el inocente por el culpable. Un animalito que no había hecho nada, un animal que no ha hecho nada malo, iba a morir por ese hombre, porque así lo demandaba Dios para su pueblo. Veamos entonces, hermanos, 4 elementos de esta provisión de Dios a nosotros. Surge la pregunta: ¿cómo fue que Abraham entendió que él tenía que dar un cordero? Pero en este caso Dios le estaba pidiendo a su hijo. Allá en Génesis capítulo 3, versículo 21, dice la palabra del Señor: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto es acerca del relato de Adán y Eva.
Todos sabemos la historia que Adán y Eva pecaron delante de Dios en desobediencia y ellos perdieron la comunión con Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva cuando escucharon la voz de Dios? Cosa que no sentían antes. Pero ahora, después de la pérdida de la comunión, ellos escuchan la voz de Dios y dice la palabra que ellos se escondieron porque tuvieron miedo. Aparte de esconderse, dice la Biblia de que ellos se hicieron delantales de hojas y ellos cubrieron su desnudez con estos delantales. Surge la pregunta: ¿quién les dijo a ellos que tenían que hacerse delantales para cubrir su desnudez de hojas? Ellos simplemente lo hicieron por inercia, es decir, algo natural del hombre caído busca cómo taparse. Pero en el versículo 21, bueno, y vale mencionar que esta desnudez no solamente es la desnudez física, sino es la pérdida de la inocencia, es decir, el pecado. Pero estos hombres buscaron cómo tapar su desnudez. Pero en el versículo 21 que acabamos de leer, dice la palabra: y Jehová les hizo a ellos túnicas de pieles y los vistió. Desde el principio estaba claro de que la forma en cómo Dios iba a vestir al hombre era por medio de un sacrificio. Un segundo ejemplo acerca de cómo Abraham comprendió la necesidad de un cordero la tenemos en Caín y Abel, en el capítulo 4, ahí mismo en Génesis. Dice el versículo 3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice la palabra en el versículo 2 de que Caín labraba la tierra, es decir, que Caín trabajaba en la tierra y Abel era un pastor de ovejas. Cada uno trajo un sacrificio. Pero ¿por qué en el versículo 6 dice que a Dios no le agradó el sacrificio de Caín? Lo que pasa es que Dios no demandaba frutas, no mandaba del fruto de la tierra, sino que Dios, para sacrificio a él, demandaba sangre y un cuerpo. Entonces lo que había en el corazón de Caín no es, él estaba ocultando con este sacrificio lo que de verdad había en su corazón, es decir, rebelión y oposición en contra de Dios. Como quien dice: yo sé cuáles son tus deseos y tus parámetros, no me interesa, yo te traigo esto, ¿verdad? En el caso de Abel, él sabía, no es simplemente porque él era pastor de ovejas, él trajo un animal, sino que él trajo un animal porque él sabía que Dios lo que demandaba era carne y sangre, un cuerpo, en este caso de un animal. Entonces surge la pregunta: ¿dónde Abraham comprendió del sacrificio y del cordero? Él lo comprendió porque desde el principio esto así había sido. En segundo lugar, Abraham comprendió de que Dios iba a proveerle. En el versículo 8 del capítulo 22 de Génesis dice lo siguiente: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Isaac ya tenía cierta edad para comprender algunas cosas, aunque todavía era hasta cierto grado inocente. Pero él ya tenía práctica, él ya tenía conocimiento. Su papá iba con la leña caminando con su hijo. Era lógico que Isaac ya había aprendido acerca de los sacrificios. Por eso le pregunta: papá, bueno, ¿y quién es? ¿Y el sacrificio dónde está? Aunque Dios le había dicho a Abraham: toma a tu hijo, a tu único hijo, y sacrifícalo. Miren la fe que Abraham tenía aún en el caminar hasta ese monte. Respondió Abraham a su hijo Isaac: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. En ningún momento Isaac le dijo: tú eres el sacrificio, porque eso es lo que Dios le había pedido, sino que la fe de Abraham era: Dios se proveerá, y lo dice específicamente, de un cordero para el holocausto. Abraham ya había comprendido, quizás su mente estaba esclareciéndose en ese momento, que esto, lo cual Dios le había pedido, era un simbolismo tan poderoso
Y él estaba comprendiendo. Y él entendió que el sacrificio que él podía dar, que era su hijo, su misma sangre, no era en sí lo que Dios anhelaba, sino él le estaba enseñando a Abraham la necesidad de un cordero. También en esta frase de Abraham comprendemos de que Dios iba a proveer ese cordero. ¿Quién vistió a Adán? Dios. ¿Quién? Abraham tenía su fe puesta en él, que iba a proveer. Dios. Estos elementos, hermanos, son muy importantes que nosotros los comprendamos para entender la riqueza y la grandeza del Jehová Jireh para usted y para mí. En el versículo 14 también dice la palabra: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Ya en el versículo 14, hermanos, Abraham ya había realizado su proeza. Dice la palabra que él iba entonces a sacrificar a su hijo, pero apareció milagrosamente un cordero en ese lugar. Y un ángel le dijo: detente, porque ya sé que tú crees en mí. Más bien, ahora pon este cordero ahí. Entonces surge la pregunta: ¿por qué en el versículo 14, habiendo pasado todo, Abraham llama a ese lugar Jehová proveerá? Como podemos ver en el texto, proveer está en futuro. Jehová proveerá. ¿Por qué él no dijo: gracias Dios porque ya proveíste algo en mi lugar? Y esto es el corazón del Jehová Jireh. Abraham lo que tuvo en ese momento fue una revelación de Dios. Desde muchos miles de años antes, él ya estaba viendo a Cristo. Dios le dio esa capacidad a él de discernir y entender. Por eso Jehová Jireh, en primera instancia, no significa de que si Dios nos va a proveer para nuestras necesidades físicas. Lo que Jehová Jireh significa es que él va a proveer en Jesucristo alguien que iba a redimir a la humanidad para con Dios. Gloria al Señor. En el caso de Abraham, él veía hacia adelante. ¿Por qué hacia adelante? Porque Jesucristo no había venido aún. Usted y yo vemos hacia atrás, porque Jesucristo ya fue entregado y ya él fue sacrificado. Por esta razón es que el verbo está en futuro. Jehová proveerá. Si Abraham ya había sacrificado el cordero que Dios le había regalado de una forma milagrosa, ¿por qué lo dice en futuro? Porque él comprendió que eso era un simbolismo de lo que iba a suceder. Este es el elemento profético del Jehová Jireh para su tiempo. ¿Por qué profético? Porque iba a ocurrir más adelante. Fue algo que Dios le estaba mostrando a Abraham que iba a suceder más adelante. Por eso dice la segunda parte del versículo 14: por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Debemos explicar a qué se refiere con este hoy. Recordemos, hermanos, que aquí junto con Abraham encontramos a Moisés, que comprendió la misma revelación de Jehová Jireh. Se nos dice, de acuerdo a la palabra, que Moisés fue quien unió lo que nosotros llamamos el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Claro, Abraham vivió muchos años antes de Moisés, pero Moisés, Dios le reveló y puso todo en orden, en escrito, acerca del Pentateuco. Entonces, cuando Moisés escribió esto, muchos años más adelante, comprendió el Jehová Jireh, y por lo tanto él dice: por eso hoy. ¿Cuándo es ese hoy? Cuando Moisés escribió bajo la dirección del Espíritu Santo, y él en ese hoy dice: en el monte de Jehová, ¿qué será? Moisés también estaba hablando en futuro. Abraham, algunos años antes, comprendió el Jehová Jireh,
Moisés, cuando unió el Pentateuco, la escritura, por mandato de Dios, él en ese hoy dice: por eso en el monte será provisto. En el Antiguo Testamento, el Jehová Jireh significaba: Dios se va a proveer de un cordero, no de hombre y no de animal, sino divino. Hermanos, en primera instancia, esta es la provisión de Dios más grande para nosotros. Un cuarto elemento acerca de esto es el cumplimiento de eso. La palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, vemos el cumplimiento de esto en la persona de Jesucristo. Juan, que fue escrito por el Espíritu Santo con un gran cuidado para dar a comprender las cosas que Dios quería dejar para nosotros, dice lo siguiente, versículo 29: el siguiente día vio Juan, este Juan es Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, ¿quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan tenía esa clara revelación de que quien estaba frente a él era ese Cordero, ese cumplimiento del Jehová Jireh, ese cumplimiento de lo que Dios le mostró a Abraham, ese cumplimiento que Dios le mostró a Moisés, ese cumplimiento de todo lo que la ley hacía, el sistema de sacrificios, ese cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento habla, ese cumplimiento del por qué hemos sido creados y el universo entero ha sido creado para Cristo. Ese cumplimiento estaba frente a los ojos de Juan. Y él dice: he aquí el Cordero de Dios. En el Génesis, Dios hizo morir un animal para vestir a Adán. Todo era simbolismo de que Dios iba a proveer. ¿Por qué Dios le proveyó un cordero a Abraham? Y Abraham no tocó nada. Abraham no hizo nada para conseguir ese cordero, para que él comprendiera que no se trataba de lo que él iba a hacer, sino de que Dios se lo iba a entregar. Hermanos, Jesucristo es el Cordero de Dios que vino a la tierra para arrancar el pecado suyo y mío por su sacrificio en la cruz del Calvario. Eso significa Jehová Jireh, la provisión de Dios para nuestra salvación. La provisión de Dios para nuestra salvación. Abraham lo vio miles de años atrás y se gozó. Nosotros ya vemos el cumplimiento de esto. Imagínense el paquete. Nosotros vivimos, por decirlo así, un paquete premium, hermano. Abraham era un paquete súper básico de $5. Nosotros es un paquete avanzado, premium, todo con excelencia. Por eso dice la palabra por medio del apóstol Pablo: porque Dios pasó por alto lo de los tiempos pasados, y es ahora, en este tiempo, que Él ha manifestado su gloria para un conocimiento pleno de Dios. Dice la palabra de que Jesús es la misma imagen del Dios invisible. Abraham solo vio un poco borroso. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Usted y yo podemos vivir la obra de Dios y estas bendiciones por su gracia. El cumplimiento del Jehová Jireh lo tenemos aquí en el versículo 29 del capítulo 1, donde dice: he aquí el Cordero de Dios que quita. No dice cubre, sino que dice quita. En el Antiguo Testamento, el sistema de sacrificios, por medio del animal, ponían su mano sobre el animal, como les comentaba, y simbólicamente eran transferidos, pasados los pecados para el animal. No quitaba el pecado del hombre, sino que lo cubría. ¿Y lo cubría para qué? Lo cubría para que cuando viniera aquel sacrificio perfecto, lo iba a poder quitar completamente. Por eso es que en el Antiguo Testamento la salvación es por la fe, y en el Nuevo Testamento es por la fe. La salvación siempre fue por la fe, nunca fue por obras de la ley. Los que estaban antes de Cristo ponían su fe ¿en quién? En el Cordero que iba a venir. Miraban hacia adelante.
usted y yo miramos hacia atrás, para que todo sea en Cristo, la gloria para Cristo, en su nombre Jesucristo, porque el mundo entero funciona por Cristo. La revelación que usted y yo tenemos es la revelación de Cristo en su palabra. Cristo, Cordero de Dios. El apóstol Pablo en Corintios dice: Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Hermanos, Abraham lo comprendió. Jehová Jireh. Por eso en primer lugar era la provisión de Dios para la salvación. Teniendo este entendimiento de que la provisión de Dios en el Jehová Jireh en primera instancia es de nuestro Señor Jesucristo, vamos entonces a la segunda parte: la provisión de todas las demás cosas. En primer lugar, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 32. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor en un orden muy claro. Vamos a leer del versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué dice después? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Ven el orden? Aquí sí el orden sí afecta el producto o la respuesta final. Hermanos, cuando nosotros espiritualmente comprendemos la provisión de Dios en Jesucristo, no nos preocupamos por las demás cosas. Es que, hermanos, si Dios ha entregado a Jesucristo, ¿cómo no nos dará lo que usted y yo necesitamos? Es casi, perdón por esta frase, pero es casi irrelevante. Su necesidad no es que sea irrelevante, es relevante para usted. A lo que yo voy es irrelevante para la comprensión de que si Dios dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará aquellas cosas que usted y yo necesitamos? Veamos entonces el orden que el apóstol deseaba dejar para la comprensión de la iglesia. Viene cuando entendemos que Cristo es la base. Hermanos, Cristo lo dijo: no viváis afanados por nada. Creed en Dios. Si Él viste a las árboles del campo, a las flores del campo, si Él provee todo lo necesario para los animales, yo no he visto ningún pajarito que se levante afanado de ver de dónde consigue comida. Ellos comen de cualquier cosa. La idea que el Señor Jesús estaba dando a entender es: si Dios lo viste y los alimenta, ¿cómo no nos va a alimentar a cada uno de nosotros? Dice el versículo 32: el que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Quién fue este que no escatimó ni a su propio Hijo? Dios. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cuál es la idea aquí? Que cuando tenemos una comprensión clara de lo que significa Cristo, si usted piensa que necesita un vehículo, se va a dar cuenta de que en sí no lo necesita, que necesita a Cristo. Cuando usted piensa que necesita una y otra cosa, se va a dar cuenta que no, que usted todo lo que necesita es a Cristo. Y aquellas verdaderas necesidades que existen en su vida se van a alinear. Y uno va a decir: la verdad es que no necesito nada prácticamente, solo necesito a Cristo, la provisión de Dios. Claro, con esto no quiero decir que no es necesario todas estas cosas. A lo que voy es: ¿en dónde está nuestra mente? Si el Jehová Jireh solo es para que no, Dios, es que tú eres quien me provee. No, es para que entendamos que Él dio a Cristo. Y si dio a Cristo, nuestros pequeños detalles ya están cubiertos. Ya están cubiertos. Entonces el apóstol dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, es decir, Dios, sino que lo entregó, lo dio por todos nosotros. Hermanos, ¿cómo no nos dará también con Él? Miren, con Él todas las cosas. De Cristo emana toda nuestra bendición. De Cristo emana toda nuestra bendición, también física, para vivir en esta tierra. ¿Cómo no nos dará también con Él? Es decir, con Cristo,
todas las cosas. En segundo lugar, al hablar de las cosas que nosotros necesitamos en esta vida, en Mateo capítulo 6 versículo 33 se nos da la misma idea del apóstol Pablo que acabamos de leer en el capítulo 8 de Romanos. Capítulo 6 de Mateo versículo 33 dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿No les parece que ahí encontramos el mismo orden? Buscad primeramente, es decir, disciernan la voluntad de Dios en la provisión de Dios en Jesucristo. Busquen la rectitud de la justicia de este reino de Cristo, y las demás cosas serán añadidas. Usted y yo, hermanos, somos las personas más bendecidas en esta vida. Y así es. Pero algunos solamente miden la bendición en términos de cuánto tienen o cuánto andan en sus bolsillos. El Jehová Jireh se mide por la gloria que nosotros comprendemos que fue provisto para mí, para usted. Dios, sí, se entregó a sí mismo en la persona de Jesucristo, le proveyó. Le lanzo una pregunta: ¿hizo algo usted para que Cristo viniera? No. ¿Hizo algo Abraham para que el cordero llegara? ¿Lo crió, lo cuidó con los demás animales? No. Él se entregó. Y si usted recibe la gracia de Dios en la persona de Jesucristo, usted recibirá todas las demás cosas. Esto no es como una mega oferta, no. En el Espíritu uno lo comprende, que tiene todo lo que Dios desea que uno para sus necesidades. Al contrario, estas cosas nos llevan a adorar a aquel único que se lo merece, a vivir para Él, no para las cosas materiales, sino para alabanza de su gloria. Nos lleva a comprender que si Dios proveyó en Jesucristo, Él tiene cuidado de usted y de mí. Aleluya, aleluya. Veamos también la provisión, no solamente física, sino por ejemplo la provisión de amor, la provisión de la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el temor, la provisión para vencer aquellos pensamientos que nosotros luchamos una y otra vez. Hermanos, la provisión de todas estas cosas están en la persona de Cristo también. Todo tipo de provisión que viene a nosotros viene de Jesucristo. Por el sacrificio madre, es decir, lo más importante, cuando comprendemos que Cristo, provisión de Dios, nuestra vida alcanza el descanso en el Señor. Por lo tanto, busco concluir al menos 4 beneficios que encontramos en la palabra cuando comprendemos la provisión de Dios a nuestra vida. En primer lugar, una vida de rendición a Dios. En el caso de Abraham era un hombre muy común y muy corriente como nosotros. Quiero decirle solo algunos detalles que Abraham hizo. Quizás usted no lo ha hecho y primero Dios no lo haga. Pero para ver de algunos detalles en los cuales Abraham mismo, por ejemplo, cayó. En una oportunidad, su esposa, para que no lo mataran a él, llegó a Egipto, porque el faraón, seguramente Sara era muy hermosa, como muchas de las hermanas que están aquí, todas hermanas. Si su esposo no se lo dice, Dios no lo dice. Hermosura. Y cuando él llegó, Sara era muy hermosa. Entonces él pensó: faraón me va a mandar a matar para tener a mi mujer. Entonces él se ideó un plan. Le dijo: vaya, vení Sara, cuando lleguemos allá vas a ser mi prima, ¿te parece? Y así no me matan y a ti tampoco. ¿A cuántos de ustedes les gustaría decir eso, verdad, de sus esposas? Es mi prima, no, es mi prima. Abraham, por temor, cuando llegó a Egipto: ella es mi prima. Justo así ocurrió. Ella es mi prima. Faraón la vio, la deseó y se la pidió. Y por temor este hombre hizo eso. Pero aún en su temor Dios lo guardó, y también a Sara. Le llegó una plaga a Faraón y él preguntó: ¿y por qué me has dado a tu esposa? Me la hiciste pasar por tu prima. Y fue así como se la devolvió, y Abraham salió hasta más bendecido de Egipto. Lo que quería llegar, hermanos, es que Abraham era un hombre sumamente sencillo, temeroso,
pero Dios estaba con él, porque Dios está con aquellos que creen en él, aquellos que tienen fe en él. Entonces, este primer beneficio de la vida de rendición, cuando en el versículo 1 del capítulo 22 de Génesis, Dios le dice: dame por favor a tu hijo. Y cuando él se lo pide, dice la palabra de que él la siguiente mañana, muy temprano por la mañana, él se levantó con su hijo y empezó a caminar. Eso denota una vida de rendición, porque él, desde que Dios se lo pidió, él dijo: este hijo es lo que yo estaba esperando por muchos años. Ese hijo representaba las promesas que Dios le había dado al mismo Abraham. En Romanos la palabra nos dice de que Abraham tenía tanta fe en Dios que él dijo: si tengo que matar a este hijo en sacrificio, yo sé que Dios va a resucitarlo, porque fiel es aquel que ha prometido y él lo va a hacer. Entonces la fe de Abraham no dudaba, no se movía, él avanzaba en esto. Por lo tanto, él tuvo una vida rendida al Señor, porque confiaba que el Señor iba a hacer lo que él iba a hacer. Pero también él entendía que un cordero iba a venir en su lugar. Hermanos, para usted y para mí, si hemos entendido que Jesucristo ya fue sacrificado por usted y por mí, el beneficio de entender la provisión de Dios es de vivir una vida rendida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué todavía no has rendido en tu vida? ¿Habrá algo que todavía no está rendido en tu corazón o en tu vida? Quiero decirte algo: Dios ya entregó a Jesucristo. Rinde todo tu ser, rinde toda tu vida a Jesucristo. Un segundo beneficio que vemos en la vida de Abraham es una vida de fe. En el versículo 16 del mismo capítulo 22 se nos dice lo siguiente: y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Nuestra fe está puesta ¿en qué, hermanos? En lo mismo de esta última frase del versículo 18: a su voz. La voz de Dios para nosotros es su palabra. Abraham tuvo fe cuando Dios le habló, le dio esta promesa. Él lo creyó por la fe, no lo veía. Hermanos, si era un hombre que no podía, estaba envejeciendo, su esposa era estéril, él quiso ayudarle, como a veces nosotros queremos ayudar a Dios. Dios, tú me has prometido una descendencia tan grande y una bendición tan hermosa. Mi esposa no puede dar a luz. ¿De dónde entonces va a venir? Te voy a ayudar. Sara, dame a tu sierva, por favor. Sara también le ayudó. Abraham, toma a mi sierva. Y él dijo: bueno, aquí estoy, obediente. Tomó a Agar y tuvo a Ismael. ¿Qué le dijo Dios? No es en Ismael, es en Sara tu mujer. Pero no es por la vista, es por la fe. Él comprendió entonces y empezó a desarrollar esta vida de fe. Hermanos, cuando nosotros vamos caminando en esta vida, creyendo en la provisión que Dios hizo en Jesucristo y creyendo que todas las demás cosas vendrán por Él mismo, empezamos a caminar una vida de fe. Esos son los beneficios de una vida de fe, no por vista, sino por fe. Estoy seguro que todos los que estamos acá podríamos pasar acá, dar testimonios. Se nos acaba el domingo, llega el lunes y todos pudiésemos testificar de estas cosas, de que el Señor milagrosamente provee, porque así mismo fue la provisión de Cristo, un milagro. Si Él proveyó milagrosamente para nuestra salvación, Él puede proveer todo lo demás. Por lo tanto, hermano, ya no confíe en carros ni en caballos, confíe en Jehová de los ejércitos, que de Él viene todo.
Si ya vino Cristo, de Él viene todo lo demás. El beneficio entonces, al comprender la provisión de Dios, tenemos también una vida de fe. Y en último lugar, vamos creciendo en la confianza en Dios. Hermanos, que nuestra confianza en Dios se aumente por medio de saber de que Él se entregó por nosotros y Él también nos ha provisto todas las demás cosas. Hay cosas tan lindas que los niños nos enseñan, por ejemplo, y es el tema de la confianza. Cuando alguien le dice a un niño, te voy a regalar un chocolatillo. Cuando alguien le dice a usted esta mañana, le voy a regalar un plato de yuca. ¡Ay! Todos motivados. Cuando alguien le dice a un niño, él no se olvida. Se duerme y el siguiente día, papá, y el chocolate. ¿Por qué? Porque él confía en la palabra de su padre. Hermanos, si el Señor nos ha prometido, confiemos en Él. ¿Cuál es la veracidad de su palabra? Él dijo que iba a enviar a Jesús y ya lo envió. Él dijo que Jesús va a venir por nosotros una vez más y Jesús mismo lo dijo. Él va a venir. Caminemos como niños, creamos a Él y vivamos una vida de confianza en el Señor. Él es nuestro Jehová Jireh. Continuemos caminando en el Señor, hermanos, y la provisión de Él llega todos los días, comenzando con Jesucristo. Oremos. Padre,